Hubo un tiempo en que lanzar pájaros enojados por los aires no solo era un pasatiempo. Era una obsesión global. Angry Birds no era un simple videojuego. Era un fenómeno. Pero ahora, en 2025, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien hablar de Angry Birds sin ironía? ¿Qué pasó con los pájaros más famosos del mundo digital? Hoy, vamos a desenterrar la historia de una de las franquicias más grandes y más olvidadas de la cultura pop reciente. Esta es la historia de cómo Angry Birds conquistó el mundo y cómo terminó desplomándose. El nacimiento de una leyenda 2009. Todo comenzó en Finlandia. En una oficina pequeña, con apenas 2 empleados y muchos problemas financieros, una empresa llamada Rovio Entertainment estaba a punto de desaparecer. Necesitaban un éxito. No uno mediano, uno que salvara a la empresa. Y así, un diseñador gráfico, Jaakko Isalo, creó una imagen simple pero poderosa. Un pájaro redondo, rojo, sin alas, pero con una expresión que decía todo. Estaba muy enojado. La mecánica fue sencilla. Lanzar pájaros con una resortera para destruir estructuras de cerditos verdes. Fácil. Adictivo. Perfecto para pantallas táctiles. Cuando se lanzó en diciembre de 2009 en iOS, explotó. Para el 2010, era el juego más descargado del mundo. La gente jugaba Angry Birds en el metro, en la oficina, en el baño. Había una obsesión colectiva con superar niveles y conseguir las 3 estrellas. En menos de un año, Angry Birds no era un juego, era una marca. La era de oro, entre 2010 a 2013. El mundo se rindió ante los pájaros enojados. Juguetes, camisetas, libros, mochilas, peluches. Había Angry Birds hasta en cereales. Incluso lanzaron Angry Birds Seasons, Rio, junto con la película, Space y Star Wars. Cada uno con una nueva mecánica que mantenía la fórmula fresca. Era brillante. Rovio pasó de ser una empresa casi en bancarrota a una potencia de $200 millones al año. En 2012, Angry Birds superó los 1.000 millones de descargas. Y aquí empieza lo interesante, Rovio no quería ser un estudio de videojuegos. Quería ser la siguiente Disney. Empezaron a invertir en parques temáticos, dibujos animados, y una obsesión peligrosa, el entretenimiento transmedia. Pero ahí estaba el problema, Angry Birds no tenía historia. Eran solo pájaros lanzados contra cerdos. ¿Cómo construyes un universo narrativo con eso? Spoiler, no lo hicieron bien. La falta de evolución. A pesar de tener la atención del mundo, Angry Birds se quedó estancado. La fórmula empezaba a sentirse repetitiva. Mientras juegos como Clash of Clans, Candy Crush o Minecraft evolucionaban, Angry Birds seguía lanzando pájaros. Rovio apostó por más juegos. Lanzaron Angry Birds Go, un intento de Mario Kart, Epic, un RPG, Transformers, pero ninguno lograba ese efecto adictivo del original. Los fans empezaban a cansarse. El mercado móvil ya no era el mismo. Y los niños que jugaban en 2010, ahora estaban en secundaria, interesados en otras cosas. Las descargas bajaron. El interés, también. La película, Rescate o Sentencia. En 2016, Rovio lanza su gran apuesta, The Angry Birds Movie. Un largometraje de animación con un elenco lleno de estrellas y un presupuesto de más de $70 millones. Si funcionó para Lego, ¿por qué no para Angry Birds? Y en parte, funcionó. La película fue un éxito comercial, recaudando más de 350 millones. Pero las críticas fueron mixtas. El humor era infantil, el guión básico, y la historia no terminaba de justificar la existencia del universo de Angry Birds. Red, Chuck y Bomb eran entrañables, sí, pero ¿memorables? Rovio repitió la fórmula en 2019 con The Angry Birds Movie 2. Esta vez, con una recepción crítica más positiva, pero una recaudación decepcionante. La burbuja empezaba a desinflarse. La sobresaturación y la fatiga de marca. Entre 2014 y 2017, Rovio lanzó más de 15 productos Angry Birds. Cada uno con su propia mecánica, evento, historia o colaboración. Pero en lugar de expandir la marca, la diluyeron. Los jugadores ya no sabían cuál Angry Birds era cuál.
El logo, el estilo artístico, incluso los personajes cambiaban constantemente. La identidad de marca se perdió. Rovio intentó monetizar todo con microtransacciones agresivas, mecánicas pay to win y anuncios invasivos. La experiencia que antes era divertida, ahora se sentía como una trampa comercial. Y para empeorar las cosas, el público cambió. Los gamers móviles buscaban experiencias más profundas. Los streamers no jugaban Angry Birds. Y los niños ahora estaban atrapados en el mundo de Fortnite, Roblox, Among Us y TikTok. Angry Birds se volvió viejo. El golpe final, eliminaciones, fracasos y silencio. En 2017, Rovio hizo algo impensado, empezó a borrar juegos. Angry Birds Space. Angry Birds Star Wars. Angry Birds Rio. Desaparecieron de la App Store y Google Play sin previo aviso. Los fans estaban furiosos. El contenido que habían comprado ya no era accesible. ¿La razón oficial? Actualizar todos los juegos a nuevos estándares era inviable. Pero para muchos, fue un acto de desprecio hacia la comunidad. A pesar de todo, en 2022, Rovio lanzó Angry Birds Reloaded y Rovio Classics, Angry Birds, tratando de revivir la nostalgia. Pero llegó demasiado tarde. La comunidad ya no estaba. Los niños de antes eran adultos. Los nuevos jugadores no conocían ni les importaban los Angry Birds. El golpe final vino en 2023, cuando Sega compró Rovio por $775 millones. Una cifra muy inferior a las valoraciones de años anteriores. La empresa que soñaba con ser Disney, ahora era parte del catálogo de una compañía de videojuegos nostálgicos. El legado de los pájaros enojados. Entonces, ¿Angry Birds está muerto? No del todo. Sigue teniendo presencia en algunas regiones. Algunos juegos aún sobreviven. Y los peluches siguen en tiendas de segunda mano. Pero como fenómeno cultural, Angry Birds es historia. Un ejemplo brillante de cómo una idea simple puede conquistar el mundo. Y también, una lección sobre lo peligroso que es tratar de estirar demasiado una marca sin evolucionar realmente. Angry Birds fue parte de una era. Una época en la que los juegos móviles eran el futuro, y no solo una plataforma secundaria. En su momento, fue imparable. Pero como muchas estrellas fugaces, brilló intensamente, y desapareció igual de rápido. Quizá hoy, si vuelves a descargar ese primer Angry Birds, recuerdes lo divertido que era. Lo simple. Lo adictivo. Pero sobre todo, recordarás una época más inocente, donde bastaba con lanzar un pájaro contra un cerdo para ser feliz. ¿Y tú, recuerdas tu primer nivel, tu primer pájaro favorito, Red, Chuck, Bomb? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustó este viaje al pasado, considera suscribirte. Porque todavía quedan muchas historias como esta por contar. Hasta la próxima.